Ministerio Evangelístico Levántate y Resplandece y la Iglesia Cristiana Renuevo de Vida presenta Tiempos de Refrigerio. La palabra de Dios, dicha a través del profeta Malaquías, en el tiempo crucial del pueblo de Israel en su relación con Dios, en el tiempo cuando Dios decidió no hablarle más a su pueblo. Se cree que más o menos por 400 años Dios no envió más palabra al pueblo de Israel, hasta que vino Jesús al mundo, nació Jesús. Y en ese tiempo crucial, difícil, Dios da un mensaje. Precisamente en este texto que hemos leído, Dios tiene una queja contra el pueblo. Le dice Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Sabe que a los seres humanos les gusta echarle la culpa a Dios de muchas cosas? Cuando hay cosas dramáticas, trágicas que ocurren en el mundo, la gente ¿qué dice? ¿Y dónde está Dios? Ese Dios que ustedes predican, ¿dónde está? ¿Y por qué pasó esto? Y cuando el ser humano comienza a justificar sus actos y sus hechos porque no le quiere servir a Dios, y aquí está la clave, no le quiere servir a Dios. Dios le dice a ellos: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Por eso es que el pueblo de Israel se encontraba tan a menudo envuelto en situaciones en que era necesario que los profetas de Dios los confrontaran. Como pasó con Elías en el monte Carmelo. Óigame, hermano y hermana, Elías, un solo profeta de Dios, uno solo. Y 400 profetas de Baal, 400. El desafío de Elías fue: vamos a levantar 2 altares. Uno a Jehová de los ejércitos y el otro ustedes van a levantar para Baal. Ahora Elías convocó al pueblo a un lugar especial. ¿Y por qué le digo especial? Porque allí donde Elías convocó al pueblo había un altar que se había arruinado. Ese altar era un lugar de oración del pueblo y de adoración a Dios en el monte Carmelo. Aleluya. Dice el texto bíblico que Elías juntó las piedras que estaban desparramadas. Seguramente que cuando dejaron de ir al monte a orar, con el tiempo, con la lluvia, con los vientos, comenzaron a ceder las rocas que habían sido utilizadas para levantar ese altar. Y tal vez vino alguien todavía y le ayudó con un empujoncito para que eso cayera. Y así pasa en la vida espiritual de los creyentes cuando dejamos de adorar a Dios, cuando dejamos de servir al Señor y cuando no vamos más al monte de oración. Santo, aleluya. Ya el pueblo se había corrompido en su vida espiritual y abrazaron también al dios Baal. Entonces Elías los confronta. Ahora sí, vamos a ver. Si ustedes van a decidirse a servirle a Dios o a Baal. Y entonces los profetas de Baal levantaron el altar para Baal
con una ofrenda de sacrificio, lo mismo que hizo Elías. Pero Elías además hizo cavar una zanja alrededor del altar y echó agua sobre el altar, lo mojó para que vieran de qué manera Dios responde. Y entonces le dio la prioridad para que los profetas de Baal invocaran a su Dios, y dice la palabra de Dios que durante todo el día invocaban a Dios hasta caer la tarde, y él les decía: griten más fuerte. Tal vez el Dios de ustedes duerme, pero es fácil servir a un Dios que no ve, a un Dios que no oye y a un Dios que no habla. Es fácil. Ese Dios no te da órdenes, tú haces lo que a ti se te canta la gana. Y puede ser de yeso, puede ser de madera, puede ser de hierro, y tú vienes y te postras y le adoras. Y hasta le trae ofrendas. Porque hay gente que lleva a esos lugares de adoración, de idolatría, dinero, prendas, todo lo que tienen, ahí lo dejan. A un Dios ciego, sordo, mudo, manco y cojo, que no puede caminar. Así Israel servía a un Dios que no servía para nada. Entonces, cuando el profeta Elías hace la confrontación, dijo: bueno, basta ya, porque ellos se lastimaban, se zaherían, dice, con latigazos y todo, para ver si ese Dios le respondía. Aún detrás de la idolatría, del pecado, de la perversión espiritual, que está Satanás. Óigame bien, Satanás dice: yo no fui, y se fue para otro lado y los dejó solitos con su Dios de palo. Pero Elías iba a invocar a Jehová de los ejércitos. Y cuando invocó a Dios y descendió fuego del cielo, dice que consumió el altar, consumió el sacrificio, consumió las aguas y consumió la tierra. Vino la respuesta de Dios. Ahora le dijo Elías al pueblo: ustedes van a elegir a quién van a servir. El pueblo de Israel tenía una característica ambigua, es decir, como pueblo, así como quería servirle a Dios, también se inclinaba hacia los ídolos, hacia los dioses paganos de las naciones vecinas. Los adoptaban también ellos en su vida cotidiana y se desentendían de Dios. Precisamente en este texto que hemos leído, Dios tiene una queja contra el pueblo. Le dice Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Sabe que a los seres humanos les gusta echarle la culpa a Dios de muchas cosas? Cuando hay cosas dramáticas, trágicas que ocurren en el mundo, la gente ¿qué dice? ¿Y dónde está Dios? Ese Dios que ustedes predican, ¿dónde está? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué vino un terremoto? ¿Y por qué murieron tanta gente? ¿Y por qué vino un huracán y pasó esto? ¿Y por qué se levantó un tsunami? ¿Por qué? Y cuando el ser humano comienza a justificar sus actos y sus hechos porque no le quiere servir a Dios, y aquí está la clave, no le quiere servir a Dios, Dios le dice a ellos: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Por eso es que el pueblo de Israel se encontraba tan a menudo envuelto en situaciones en que era necesario que los profetas de Dios los confrontaran, como pasó con Elías en el monte Carmelo. Óigame, hermano y hermana, Elías, un solo profeta de Dios, uno solo, y 400 profetas de Baal, 400. El desafío de Elías fue: vamos a levantar 2 altares. Uno a Jehová de los ejércitos y el otro ustedes van a levantar para Baal.
Ahora Elías convocó al pueblo a un lugar especial. ¿Y por qué le digo especial? Porque allí donde Elías convocó al pueblo había un altar que se había arruinado. Ese altar era un lugar de oración del pueblo y de adoración a Dios en el monte Carmelo. Aleluya. Dice el texto bíblico que Elías juntó las piedras que estaban desparramadas. Seguramente que cuando dejaron de ir al monte a orar, con el tiempo, con la lluvia, con los vientos, comenzaron a ceder las rocas que habían sido utilizadas para levantar ese altar. Y tal vez vino alguien todavía y le ayudó con un empujoncito para que eso cayera. Y así pasa en la vida espiritual de los creyentes cuando dejamos de adorar a Dios, cuando dejamos de servir al Señor y cuando no vamos más al monte de oración. Santo, aleluya. Ya el pueblo se había corrompido en su vida espiritual y abrazaron también al Dios Baal. Entonces Elías los confronta. Ahora sí, vamos a ver. Si ustedes van a decidirse a servirle a Dios o a Baal. Y entonces los profetas de Baal levantaron el altar para Baal con una ofrenda de sacrificio, lo mismo que hizo Elías. Pero Elías además hizo cavar una zanja alrededor del altar y echó agua sobre el altar, lo mojó para que vieran de qué manera Dios responde. Aleluya. Y entonces le dio la prioridad para que los profetas de Baal invocaran a su Dios, y dice la palabra de Dios que durante todo el día invocaban a Dios hasta caer la tarde, y él les decía: griten más fuerte. Tal vez el Dios de ustedes duerme, pero es fácil servir a un Dios que no ve, a un Dios que no oye y a un Dios que no habla. Qué fácil. Ese Dios no te da órdenes, tú haces lo que a ti se te canta la gana. Y puede ser de yeso, puede ser de madera, puede ser de hierro, y tú vienes y te postras y le adoras. Y hasta le trae ofrendas. Porque hay gente que lleva a esos lugares de adoración, de idolatría, dinero, prendas, todo lo que tienen, ahí lo dejan. A un Dios ciego, sordo, mudo, manco y cojo, que no puede caminar. Así Israel servía a un Dios que no servía para nada. Entonces cuando el profeta Elías hace la confrontación, dijo: bueno, basta ya, porque ellos se lastimaban, se zaherían, dice, con latigazos y todo, para ver si ese Dios le respondía. Aún detrás de la idolatría, del pecado, de la perversión espiritual que está Satanás, óigame bien, Satanás dice: yo no fui, y se fue para otro lado y los dejó solitos con su Dios de palo. Aleluya. Pero Elías iba a invocar a Jehová de los ejércitos. Y cuando invocó a Dios y descendió fuego del cielo, dice que consumió el altar, consumió el sacrificio, consumió las aguas y consumió la tierra. Vino la respuesta de Dios. Ahora le dijo Elías al pueblo: ustedes van a elegir a quién van a servir. Pero en esta confrontación espiritual, mi amado hermano, mi hermana, que hemos también nosotros llegado a ese tiempo, que, como he dicho y está escrito acá, la gente no le quiere servir a Dios. Por demás es servir a Dios. Sí, ¿para qué vamos a andar guardando la ley, estar afligidos? Sí. ¿En qué consistía servir a Dios en aquel tiempo? Primero era adorar a Dios. Dios había dado
claras instrucciones aún en la ley de Moisés. La primera, no te harás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas. O sea, no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y el pueblo decía, no, yo prefiero servirle al palo, que no me pide nada, le traigo lo que quiero, y no a Dios. Y para nosotros, ¿qué cosas han cambiado? Cuando Dios nos pide lo mismo, que le demos gloria a su nombre, que nos humillamos delante de Él, que seamos obedientes a su palabra, que no adoremos dioses ajenos. Amén. Que demos testimonio con nuestra vida que somos siervos de Dios. También el pueblo de Israel tenía que congregarse. Santo. Y muchas veces estaban de pie por horas escuchando la palabra de Dios. Óyame bien, de pie, escuchando por horas la lectura de la ley. Entonces el pueblo no quería servir así a Dios. Hoy nosotros tenemos comodidad, templos hermosos, lugares cómodos para venir a oír la palabra de Dios. Y nos paramos solo unos minutos porque lo hacemos por reverencia a la palabra. Tenemos que congregarnos. El pueblo de Israel también se congregaba. No olvide el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es la misma experiencia que vivimos nosotros, porque Dios es el mismo. Amén. Él no ha cambiado. Santo. La ley es la misma, pero vino Cristo para cumplir la ley y pagar el precio del sacrificio de la ley, para que tú y yo no tengamos que traer ofrenda de sacrificio, sino que aceptemos su sacrificio. Santo. El sacrificio de la redención, el sacrificio del perdón. Amén. Porque dice la palabra que Él cargó el peso del pecado de todos nosotros y lo llevó a la cruz del Calvario. Amén. Santo. Fue el cordero de la expiación, el que tú hoy no tienes que comprar ni pagar, porque Cristo lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Oiga, Aleluya. hoy es tan fácil servir a Dios, pero la gente no quiere servir.